Miriam, buenas tardes. Hola, buenas tardes, ¿cómo estás? Esta tendencia a decorar el cuerpo tan exagerada que tienen hoy en día bastantes jóvenes, de tanto tatuaje y tanto piercing, esto también, ¿cómo afectan a nuestros cuerpos energéticos? Bueno, pues es una pregunta del todo interesante, la verdad, porque es cierto que en lo que nosotros como humanidad aquí en la Tierra no es la primera vez que nos tatuamos, ni nos ponemos los piercings y todo lo demás, ¿no? Incluso escarificaciones que se pueden encontrar en diferentes etnias indígenas que en mi conocimiento es en África, ¿sí? No sé si en algún sitio más hay. Entonces, vamos a ver, todo esto tiene que ver con una cuestión tanto de estética como de muestras de poder, como de utilización de energías, ¿sí? Ahora lo voy a intentar explicar un poco mejor. La cuestión es la siguiente. Como nosotros hemos estado en esa tercera vibración de conciencia durante muchísimo tiempo, y esa tercera dimensión de conciencia ha estado intoxicada, digo intoxicada por decirlo bonito, a través de esas energías de razas involutivas que se han colado aquí con nosotros. Entonces, han utilizado todo este tipo de técnicas para cortar literalmente el flujo energético de nuestros cuerpos, tanto físicos, energéticos como sutiles. Entonces, todo esto hace, perdonad que tengo a la gata que hoy está pesadísima. Entonces, decía que todo esto hace que nosotros tenemos, esto lo estudia muy bien la medicina china, los diferentes, y la ayurveda también, las diferentes, o sea, medicinas ancestrales, los diferentes nadis en el cuerpo, que son flujos energéticos que directamente están buscando de forma constante mantener el equilibrio. Esto, ¿qué ocurre? Que en el momento en el que sabemos por acupuntura que en el pabellón auditivo tenemos todas las vibraciones de nuestro cuerpo manifestadas por los órganos, todo está manifestado en el pabellón auditivo, en nuestra oreja. Después también en nuestros pies, incluso en nuestras manos, que son los focos energéticos, ¿sí? Que podemos transmitir esa energía. A partir de ahí, ¿qué entendemos? Pues que en el momento en que tú te pones un pendiente, un piercing, que todos lo hemos hecho en algún momento, sí, porque además forma parte de nuestra cultura de alguna manera, estamos interfiriendo justamente cortando la energía de esa energía. O sea, estamos cortando, perdón, la energía de ese flujo energético, quiero decir. Sí. Y cuando estamos haciendo tatuajes, esto es muy importante saberlo, por lo menos decidir qué te tatúas, es justamente, dependiendo de tu tatuaje, estás llamando a una vibración energética o a otra. ¿Esto qué significa? Voy a poner un ejemplo, yo sé que alguno se molestará, pero bueno, es así. Si tú te tatúas algo negativo, tú estás siendo un portal orgánico a esa negatividad, literalmente. No solamente estás influyendo en la apertura, ¿sí?, de ti mismo hacia una vibración diferente, no voy a decir superior, porque claro, es bastante inferior si lo haces así. Entonces es por eso que nuestros ancestros cuando se tatuaban, lo que estaban haciendo eran rituales de iniciación en diferentes aspectos dependiendo de la cultura. Y en esos rituales, en el tatuaje, lo que hacían generalmente eran ponerse tatuajes, por ejemplo, los tribales, que los llamamos tribales aquí en esta parte del mundo,
occidental, que pensamos, por ejemplo, en los tatuajes de Papúa Nueva Guinea, o pensamos en los tatuajes tibetanos, o pensamos, estos eran tatuajes por ritos de iniciación para conectar con el poder interior, ¿sí? Como por ejemplo, ahora se me ocurre los tatuajes que se hacen en Tailandia eh, antes del Muay Thai, que es este arte marcial que es muy popular, y muchos de ellos, o sea, muchos de las personas que hacen esto, que hacen nosotros entendemos deporte, para ellos es mucho más que un deporte, es todo un ritual de comunicación consigo mismo y con las entidades que dan permiso para poder entrar en ellas. Entonces buscan la fuerza a través de ese tatuaje. Y muchos llevan lo que es el gran tigre. El gran, sí, sí es un tigre, sí. Si no, perdonadme si me equivoco, por favor, dejadlo en los comentarios, me encantará verlo, pero creo realmente, sí. Entonces lo que toman es esa fuerza de lo que es el elemento a través del tatuaje. Pero si lo que haces es todo lo contrario, aquellos que se tatúan, bueno, las calaveras en símbolo de muerte, en símbolo de oscuridad, en símbolo... O sea, la carga significativa que tú le das a ese símbolo es lo importante, en realidad. Y eso es un portal orgánico para que esas entidades de ese campo vibracional denso entren en ti. Es por eso que si os fijáis, es mucho más fácil que una persona que está tatuada tenga variaciones en su control mental interno. Sí. Estoy hablando siempre en general, por favor que nadie se lo tome personal, porque cada uno tiene una historia completamente diferente a otra, ¿sí? Entonces habría que ver la razón por la cual se ha tatuado, qué es lo que se pretende con ello, en qué dimensión le ha afectado esto a la persona, cómo poderlo evitar, cómo poder cambiar esta energía. Bueno, todo esto también se puede ver en terapia o en sesión. No me gusta decir terapia, la verdad. Ya sé que todo el mundo entiende la palabra y por eso se usa mucho, pero a mí me gusta decir sesión porque terapia es como que asumes que la persona está enferma, está mal. Y no tiene que ser así. Simplemente el desequilibrio se ha de volver a equilibrar, nada más. ¿Sí? Creo que he podido contestar a tu pregunta. Se me ocurre, y esas personas que simplemente se ponen un nombre. Ay, pues eso es muy interesante porque resulta que si tú te pones ese nombre, a ver, te tengo que contestar de una manera genérica también, ¿no? Y es un poco complicado esto, pero bueno, voy a intentar así. Vamos a ver, si tú te pones un nombre, que pues, generalmente el de la pareja, ¿sí? Vamos a utilizar este ejemplo. Pues, ¿qué ocurre? Que si te pones el nombre de la pareja, tú estás actuando desde tu campo energético en enlace constante, es como si un imán atrayera a otro imán y se quedaran completamente pegados. Esto después genera un pacto álmico bastante difícil de solucionar. Sí, sí, así que bueno, esto de para siempre te amaré y cosas así, pensarlo muy bien, porque después de esta vida vienen más y bueno, hay que ver cómo se resuelve. Pero eso es individual de cada uno, sí. Sí, sí. Sí. Exactamente, sí, porque tampoco, a ver, yo no estoy diciendo y no tengo por qué, o sea, no tengo por qué categorizar, es decir, no puedo decir esto es bueno y esto es malo, no. Aquí hay un libre albedrío, para eso estamos en este planeta,
con lo cual cada uno hace lo que en su propia conciencia le dicta, a lo que a cada uno le parece bien. ¿Eso qué significa? ¿Que me tiene que parecer bien a mí o a ti o al otro? No, le parece bien a esa persona. Pero claro, muchas veces, la mayoría, decidimos cosas o aspectos en nuestra vida sin medir las consecuencias que realmente tienen. Y ahí es donde está el verdadero peligro, porque el que seas ignorante no te hace inocente. Claro. Entonces, las consecuencias van a llegar sí o sí igual, ¿verdad? Y esto es importante, importante saberlo. Por eso es muy interesante y os invito a todos a que por favor empecéis a investigar, empecéis a buscar conocimiento. Y sobre todo, por cada pregunta que tengáis, daros las gracias a vosotros mismos porque esas preguntas, esas incertidumbres, es lo que os va a llevar a avanzar. Y por supuesto, nunca os creáis todo. O sea, no. Se trata de cómo resuena en ti la información que estás recibiendo. Es lo más importante, porque cada uno tiene un proceso, un ritmo en su propia evolución. Entonces, a lo mejor dices, uy, pero qué tontería me están contando, por favor. Bueno, pues para ti ahora mismo es una tontería. Cuando llegues al punto de modulación para poder entender esto que llamaste tontería, te darás cuenta cuánta ignorancia tenías hasta aquí. Así de simple. Entonces, bueno, lo importante es que seas consciente de lo que tú quieres para ti y sobre todo responsable de eso que has determinado realizar, porque todo tiene una causa y efecto, todo. En el universo es perfecto en sí mismo. Es la manifestación completa de la ley del uno. Entonces, ante eso, las distorsiones también forman parte de esta ley del uno. ¿Sí? Así que bueno, es así. Vaya, muy interesante, la verdad. Pero eso, que entiendo que hay que llevar todos estos asuntos a la persona en cuestión, a lo que se ha puesto, el porqué, ¿no? El momento de su vida,